Muy buenos días, estimados chicos. Buenos días, licenciado Gonzalo Bolaños. Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales de los 10º años. Espero que se encuentren muy bien en la quinta semana de la quinta unidad, ¿sí? Entonces empecemos a hablar. Habíamos visto ya varios temas, especialmente de las reservas naturales de la anterior clase, ¿no es cierto? ¿Qué podemos sacar de las reservas naturales del Ecuador? ¿Alguien puede decirme o darme un resumen de lo que vimos? ¿Alguien, por favor? No. A ver, entonces, señor Rosero, usted que apagó la cámara, dígame, ¿qué tal le pareció el deber? ¿Cuántas reservas naturales encontró? ¿Dónde encontró? ¿En qué provincia? Yo encontré en casi todas las provincias las reservas. ¿Y cuál era la que mayor atención tuvo? ¿Por qué le llamó la atención esta reserva? Esta área protegida. La que más me llamó la atención fue la de la Pululagua. Señor Toasa, dígame, encienda su cámara y cuénteme, ¿cuál fue la que mayor atención le llamó? La Reserva Ecológica Yasuní, Lisa. Yasuní, ajá, sí, súper bien. ¿Y por qué? Porque a pesar de que él tuvo ese accidente casi por el año 2015, el derrame de petróleo, se pudo conservar bien. Las especies de fauna y flora no se extinguieron por completo. Muy bien, muchas gracias. Silénciale, por favor. Señor Isa, su turno, cuéntenos. Está silenciado, prende tu micrófono. Prende tu micrófono, Oscar. Ahí sí. La reserva acuática de Santa Elena. No me acuerdo muy bien el nombre, pero era por la península de Santa Elena. Chévere, ajá, muy bien. Y una más, señor Carlos Gómez, cuéntenos su deber. Carlos Gómez. Carlos Gómez, no creo que está, solo ha dejado su... Está dañado el micrófono, dice. Ah, está dañado el micrófono, perfecto. Adrián Cárdenas, entonces. Cuéntanos, Adrián. Presente, sí. Cuéntanos, Adrián, de tu deber. ¿Puedes activar tu cámara, por favor? Ya. Ya. Ya, cuéntanos, Adrián, ¿qué te pareció de tu deber y de la reserva natural? ¿Cuál es la que más te llamó la atención de las áreas protegidas? De las áreas protegidas. La de la Reserva Natural Marina Galera de San Francisco. ¿Y por qué te llamó la atención? Lo que me llamó la atención esto es que tiene, o sea, su reserva natural en sí. Ya, chévere, su biodiversidad debe ser, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es una de las características fundamentales que producen de que estas reservas naturales no se puedan conservar? ¿O por qué no se pueden conservar estas reservas naturales? Entonces, la que vamos a ver hoy día es el impacto ambiental. Vamos a ver el impacto ambiental producida por las poblaciones humanas, el cambio climático y la contaminación del aire, la disminución de la capa de ozono, que son las lluvias ácidas, la pérdida de la biodiversidad y la extinción. Entonces, el cambio climático se define, o podemos definirlo, como la emisión y la dispersión de sustancias contaminantes que, bueno, que realmente van generando o deteriorando el ecosistema global como nosotros lo conocemos. Esto se basa en dos procesos fundamentales. El uno es la reducción del nivel o el grosor de la capa de ozono y el incremento del efecto invernadero o la contaminación global. Aunque hay gases que contribuyen a ambos procesos, se tratan de dos fenómenos completamente diferentes. Entonces ustedes saben de que el ozono es el oxígeno, pero con una molécula más de oxígeno, sería el O3, ¿sí? Se forma a altas presiones y generalmente es muy, muy, muy volátil y se va a la parte superior de la atmósfera terrestre y forma una capa, ¿no? Una capa, me parece que es la troposfera, perdón, profe Gonzalito, que forma una capa que se encarga de proteger de la radiación, de que ingrese la radiación ultravioleta a la superficie terrestre y pueda matar a las especies que las contienen.
Entonces ustedes saben de que los rayos ultravioleta, ¿sí? Tienen una longitud de onda que tiene una gran cantidad de energía, ¿no es cierto? Entonces no son visibles, se encuentran en el espectro, de ondas, se encuentran justo al lado del espectro visible, justo al lado del color violeta. Entonces tienen una gran cantidad de energía que puede producir cáncer o calentamiento global. Que vamos especialmente al tema del calentamiento global, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? La utilización de los CFCs generalmente ocasiona que no pueda salir, no puedan dispersarse la cantidad de rayos que ingresan a la atmósfera terrestre y por lo tanto va a comenzar a calentar el planeta. Entonces yo les puse una imagen en donde a la izquierda ustedes ven este árbol que no tiene un calentamiento global y gracias a que no tiene un cambio climático ni calentamiento global, tiene pastizales y está bastante colorido, ¿no es cierto? Mientras que en el otro vemos que ya está la tierra árida y el árbol está muriendo. ¿Cuáles son las consecuencias del impacto global? Si la temperatura de la Tierra se eleva, las zonas polares, es decir, los polos, comienzan a derretirse. ¿Esto qué produciría? Que el nivel de los océanos aumente, ¿no es cierto? Y que las zonas que están en las fronteras costeras comiencen a inundarse o inclusive se podrían desaparecer, ¿no es cierto? Porque aumenta el nivel del mar y por lo tanto el mar va a ocupar más territorio. Los nevados también empezarán a descongelarse y las regiones que antes eran frías ahora van a tener temperaturas más elevadas. Por ejemplo, la verdad yo no conozco, pero el profe Gonzalito me puede dar la razón. Dicen de que Quito hace muchos años, unos 20 años, era mucho más frío y tenía mayores precipitaciones de lluvia, pero sin embargo sus temporadas eran bien definidas, ¿no es cierto? Entonces tenías una temporada de lluvia definida hasta una fecha que generalmente era inicios de mayo y se acabó. Y luego tenías desde mediados de mayo hasta septiembre, me parece, que una temporada de calor, de un clima seco, y otra vez empezaban las temporadas de lluvia. Pero sin embargo, no es de sorprenderse de que el anterior año, como ustedes vieron, tuvimos un verano súper largo que llegó hasta casi inicios de febrero. Y llovió febrero, marzo, abril, y sigue lloviendo en todo mayo todavía. Entonces, se ha producido un cambio, ¿no es cierto? Entonces, bueno, como les dije, los nevados también se descongelan y las temperaturas comienzan a cambiar, como es el caso de la costa ecuatoriana, que en los últimos años ha registrado un aumento de la temperatura y mayor incidencia de fenómenos climáticos como el fenómeno del Niño y el fenómeno de la Niña. Entonces, en el gráfico que ustedes pueden ver abajo, van a ver cómo en diferentes zonas el color rojo es un poco más acentuado, ¿no es cierto? ¿Y qué nos produce esto? Si ustedes ven, muchos de ellos se encuentran en los polos, por lo tanto los polos se van a derretir y va a aumentar el nivel del mar. La contaminación del aire. Este es un tema súper crítico, porque la contaminación del aire no es solo la acumulación de monóxido de carbono, sino es la acumulación de un montón de sustancias de que cambian la composición química o se unen a la composición química del aire, que generalmente es oxígeno, 21%, 79% de nitrógeno, y el resto es de gases inertes. Pero ahora se van a unir diferentes gases como pueden ser SOX, que son sulfuros, que son muy contaminantes, COX, que es monóxido o dióxido de carbono, y NOx, que son compuestos nitrogenados. Y estos tienen una alta capacidad de contaminar, inclusive la producción de lluvias ácidas, que vamos a ver más adelante. Fundamentalmente están producidos por la combustión, es decir, que nacen a partir de la combustión del carbón y derivados del petróleo. Se utilizan en las industrias como centrales termoeléctricas. Haga silencio. Como centrales termoeléctricas, igual en motores de máquinas de automotores, entre otros. Entonces, ¿cuál es la característica? Que generalmente la contaminación del aire puede ser producto de monóxido de carbono y de dióxido de carbono, ¿no es cierto? Porque el petróleo está formado por una gran cadena de hidrocarburos, es decir, de carbono e hidrógeno. Cuando se acumulan en los niveles más bajos de la atmósfera, provocan enfermedades respiratorias, que puede ser, por ejemplo, una bronquitis crónica. Algunos gases contaminantes son tóxicos y en lugares cerrados pueden producir envenenamiento como el monóxido de carbono en altas concentraciones. El smog de los automotores hace que el aire se llene de partículas fraccionadas responsables de estas enfermedades respiratorias.
No sé si ustedes han escuchado o si ustedes han tenido la oportunidad de lijar las zapatas de los carros. ¿No? Bueno, Sí, Lice. sí, las zapatas de los carros, cuando tú le lijas, las zapatas están formadas por asbesto, ¿sí? El asbesto tiene una capacidad bastante buena para disuadir las altas temperaturas, es decir, de que funciona muy bien en altas temperaturas como el rozamiento del tambor con las zapatas. Pero sin embargo, al asbesto, cuando tú le comienzas a lijar, ¿sí? Le comienzas a lijar, va a salir un polvito. Y cuando tú soplas el asbesto, tienes la posibilidad de inhalar una cantidad del mismo y es súper cancerígeno. Por eso no tienes que soplarle cuando lijas las zapatas, sino que tienes que estar tapado y con el compresor y la pistola dispararle un poquito de aire para que las partículas que formaban la cristalización de las zapatas se alejen, ¿ya? Destruye la capa de ozono de la estratosfera, es la estratosfera, debido a que algunos contaminantes contienen sustancias que reaccionan con él y lo transforman. Además, producen el sobrecalentamiento de la atmósfera, pues el dióxido de carbono retiene parte de la energía que desprende la Tierra. Como les iba diciendo, entonces, entran los rayos ultravioletas, si llegan a la parte de la atmósfera, y como tenemos un debilitamiento, ¿no es cierto?, en la capa de ozono ya no puede repeler, porque imagínense que es como el bloqueador solar, que te repele los rayos, ¿no es cierto?, y los manda al universo, al vacío, si se quiere. Pero ahora está dejando de que entren, ¿no es cierto?, entren por estos huecos en la capa de ozono y calienten adentro del recubrimiento de la atmósfera y calienten la superficie terrestre. Pero obviamente esta superficie va a tener que salir también una cantidad de energía hacia otra vez la atmósfera, pero como la atmósfera crea esta barrera, se va a quedar contenido. Entonces, imagínense que ustedes tienen una plantación de tomates, ¿sí? Entonces ingresan los rayos ultravioletas, calientan esta casita, ¿sí? Que donde ustedes siembran el tomate, pero no tienen la capacidad de salir. Es decir, de que esta casita donde ustedes cultivaron el tomate va a quedar caliente, ¿no es cierto? Cuando ustedes entran a estos lugares donde hay plantas, está caliente. Esto se llama el efecto invernadero, ¿no es cierto? Porque es un invernadero lo que sería la Tierra, ya que no pueden salir esta gran cantidad de energía acumulada. Entonces, la disminución de la capa de ozono, como les había dicho, está formado por el O3, ¿sí? Que el ozono es 3 moléculas de oxígeno, que es un gas que se encuentra suspendido alrededor de la Tierra y forma una capa protectora que impide el paso de los rayos de sol de forma directa sobre el planeta, lo que habíamos visto. Como parte del daño ambiental, esta capa se ha ido reduciéndose al punto que se ha formado un agujero en ella. Por esta razón, los rayos del sol son cada vez más fuertes y producen el cáncer de piel. Sí, los rayos ultravioletas tienen una gran cantidad de energía que al topar la superficie de la piel va a producir cáncer. Una de las principales causas... Señores, por favor. Jean Sotomayor es el que hace este sonido. Por esta razón, los rayos del sol son cada vez más fuertes y producen el cáncer, como les había dicho. Una de las principales causas de la destrucción de la capa de ozono son la utilización de los CFCs, que son los clorofluorocarbonos, y también de los motores de los aviones. Los aviones consumen una gran cantidad de combustible y además al volar a altas, al estar a altas alturas, ¿sí? Al planear a altas alturas, los gases se van a acumular mucho más rápido en la parte superior de la atmósfera. Acuérdense, los CFCs, fluorocloruro-carbonos, ¿ya? Agrego ahí una cosita. Claro. Justamente, jóvenes estudiantes, estos clorofluorocarbonados generalmente se encuentran en los desodorantes. Justo ahí está, ajá. Sí, siga. Sí, los CFCs generalmente son compuestos gaseosos artificiales que hace unos años se empleaba en la fabricación de los refrigeradores de aires acondicionados. Son los encargados de dentro del sistema de refrigeración de nuestros, puede ser redundante, de nuestras refrigeradoras. Se encargan de conducir un fluido. Este fluido pasa por un compresor, pasa por un tubito delgado que lo va a expandir y va a permitir que se enfríen, ¿no es cierto? Estos se utilizaban anteriormente solo en los refrigeradores, pero sin embargo comenzaron a utilizarlos en aerosoles, en desodorantes
ya que tenían la capacidad de no irritar mucho la piel y además de que era de una fácil forma de, bueno, era una fácil de sintetizar. Es decir, de que simplemente hacían una básica reacción química y ya los obtenían. Después los comprimían, es decir, a altas presiones y hasta que se volvían líquidos y los inyectaban en los diferentes recipientes, como podemos ver en la imagen. La característica de estos CFCs es que su conformación química le permitían ir a la parte superior de la atmósfera y eran uno de los mayores responsables de deteriorar, de que, si ustedes ven, tiene carbono, flúor y cloro, que son muy solventes en la capa de ozono. Eso quiere decir de que la utilización de los mismos deterioraba y hacía una reacción química de tal manera de que desaparecía esta capa de ozono y se podía formar como agua o como oxígeno, ¿sí? Y esto iba reduciendo sus niveles. Entonces, se prohibió desde el año 2010 y con el afán de conservar la capa de ozono y además incentivó a los empresarios que utilizaban estos químicos a utilizar productos alternos para los temas de refrigerantes. Aquí también tenemos la lluvia ácida. Como les había dicho, la lluvia ácida también es producto de la combustión del carbón generalmente porque producen dióxido de carbono, monóxido de carbono, azufre y nitrógeno, ¿sí? Que al ser liberados en la atmósfera y encontrándose con la humedad que generalmente se desprende de los lagos, ríos y mares, forman de hecho compuestos que los tienen alojados a ellos, ¿no es cierto? Entonces vas a tener agua mezclado con azufre, puedes ya tener ácido sulfúrico y puedes formar lluvias ácidas, ¿no es cierto? Agua mezclada con nitrógeno, puedes formar ácido nítrico, ácido nitroso, y de esta forma comienzas a tener unas lluvias o aguas contenidas que tienen grandes cantidades de su pH de ácido. Estos gases son transportados por el viento, reaccionan con la radiación solar y el vapor de agua de la atmósfera y forman ácidos corrosivos que caen en la tierra como agua de lluvia. Esto se conoce como lluvia ácida. Este fenómeno altera la composición del agua y causa la muerte de animales y plantas generalmente acuáticas, produce la esterilidad en el suelo y destruye la vegetación de los bosques y es responsable de enfermedades en los seres humanos, especialmente en la piel y en el estómago cuando se bebe en el agua. Y vamos a ver la pérdida de la biodiversidad y la extinción. Todos estos fenómenos que habíamos visto, obviamente van a alterar el ecosistema, ¿no es cierto? O sea, en esto se desencadena, en la pérdida de la biodiversidad y la extinción. Entonces, la fragmentación y la destrucción de los ecosistemas es la principal causa de la extinción de las especies. Aunque la extinción puede ser en cierta medida un fenómeno natural para controlar las poblaciones, en los últimos años y décadas, de hecho, hemos visto como el impacto de la vida de las poblaciones humanas y el trabajo humano, sobre todo, ha comenzado a deteriorar estos ecosistemas y, sobre todo, ha sido propicio para que exista una sexta extinción. Habíamos visto las 5 extinciones que generalmente habían sido producidas por meteoritos, ¿no es cierto?, por cambios en sus atmósferas, y ahora vemos de que también va a haber cambios en sus ecosistemas, pero en función de los trabajos del ser humano. El aumento de la temperatura global también es una de las causas de extinción. El cambio de las condiciones ambientales precipita el daño sobre aquellas especies que no pueden adaptarse y por lo tanto van a morir, ¿sí? Y entonces los principales ecosistemas que se han visto afectados en nuestro país que es megadiverso, ¿no? El Ecuador es megadiverso, pero sin embargo está en peligro de riesgo. En la actualidad, los principales ecosistemas que están siendo afectados son los páramos y tienen varios estudios de conservación, ya que en las últimas décadas han perdido una gran cantidad de hectáreas, ya que el hombre ha decidido tomar esos espacios de tierra para producir, ¿no es cierto? Puede haber talado, puede haber puesto industrias y por lo tanto redujo la cantidad de agua, etcétera, y así se fueron eliminando. Y la fauna y la flora de estos ecosistemas también representa una gran cantidad de pérdidas, ya que la mayoría son especies endémicas, pero al tú cambiar una parte de su temperatura o de su ecosistema, como la cantidad de agua o de alimentación en la que estaban acostumbrados, estas especies de flora y fauna
que estaban acostumbradas a un cierto, a un cierto ambiente, van a morir, ¿no es cierto? Entonces, podemos ver como grandes ejemplos, como ya lo habíamos mencionado en la anterior clase, por ejemplo, las selvas amazónicas, ¿sí? Y las selvas se han visto afectadas generalmente por megaproyectos petroleros, ¿no es cierto? Se supone que la industria petrolera deberíamos ser mucho más responsable. Y también a veces por proyectos turísticos, en donde se suele sacar muchísima madera para poder construir diferentes casas o parques recreativos. Y para eso han utilizado los árboles que hay en estas reservas. Entonces, chicos, ahora sí vamos a utilizar el Kahoot, ¿sí? Tengan la bondad de estar todos súper pilas, nos demoramos 5 minutos y ya estamos. Así que, está en su Classroom, o si no, yo ya les voy a dar este momento el código, ¿ya? Entonces voy a proyectarles el Kahoot. Tienen que hacerle ahorita toditos, ¿ya? Biodiversidad del Ecuador, impacto ambiental se llama, por si acaso. Ahorita dice. Ahorita. Entonces, Sí, chicos, sí, estamos de teléfono. no importa, el Zoom se mantiene abierto. Ingresa, te voy a dictar el código, ¿ya? Y si no tenemos la aplicación, le dicen, ¿cómo lo hacemos? Online. Sí, puedes solo meterte a online y ya. Dicen, le pones tu dice buscador aquí, Kahoot. estudiante, profesor y todo eso, ¿en cuál le pongo? Solo ponen el IP del juego. Estudiante. Dicen, y si no Espere, tengo dice, voy a hacer. y me quiero descargar, ¿me toca salir de la reunión o qué? No te descargues, solo ándate al modo online e ingresas. Es decir, anda a tu buscador, pon Kahoot y pones este código. Nada más. Espera, dicen, está lenta la computadora. Dale, tienen 3 minutos para inscribirse. Llevamos 2 jugadores. El resto, por favor. Rapidito, chicos, el código es 47 91 95 5. Ya dice un ratito. Ya tenemos 3. Ahí donde dice AG, le Una vez pongo. como de este. Sí. Donde dice Aje, ¿qué ponemos? Dicen. Tienen que poner el IP. ¿Cuál es? 47 91 95 5. Si no puede ingresar así, por favor, váyanse a su Classroom. En su Classroom está ahí. Solo le presionan. Lice, no me parece una opción para ingresar el código. Dicen... Ingresa a tu Classroom y en Classroom solo le presionas el link. Ya. Listen, le puse ya el código, pero dice que no coge nada, no entra. Ya, Dicen, entonces, ¿y cuál es esta? ¿Cuál de las dos son? ve a tu Classroom y presiona el link. Cuando ingreses vas a poner... directo. ¿Perdón? Envía directo, dice. Ya, entonces tienen que esperar de que les salga tienen que poner el código y ya ingresan directo a esta parte del juego. Si no pueden ahorita, chicos, igual está en el Classroom para que ustedes le puedan resolver, ¿ya? Listen. Ya dice, ya empieza. Dice. Chicos, 2 minutitos, vamos 11 jugadores, rápido, muchachos. Nos quedan 10 No, minutos de clase. Empezamos en 1 minuto, chicos. Espera, Lice, está cargando ahorita. Bien, ya vamos 15, vamos. Y completar los 22 para el partido de fútbol. Claro. 16. Ya dicen ya. Sí. No se me abre la página. Esperemos un ratito, 17 jugadores, vamos. 18, bien. Ya, Lice, ya.
En 30 segundos empezamos, ¿ya? Ya dicen, Juan. 18. Apuren, chicos. Licen no vale de entrar. 17. Tampoco salir. No vale, Licen. Licen, se demora lo que está cargando, se está demorándose mucho. Pero está reiniciando tu compu, pues por eso yo les dije que tengan la aplicación a la mano. A mí ya me aparece para jugar, Por dicen eso, juego Licen. nomás. Ya, No Licen. vale. Sí, juegan nomás. Ya. Ya, chicos, empecemos. Dicen. Ya, pila, chicos, ahí vamos. Tenemos 20. Entonces, 5 preguntitas. Primera pregunta, por 2 puntitos. Descripción de las regiones del Ecuador continental y sus principales ecosistemas. Elija páramos, bosques montañosos, bosques secos y semiáridos. Está bien la música. ¿Puedes repetir, Licen? El Ecuador continental, la costa, ¿no es cierto? ¿Cuál es? ¿Cuál corresponde? A la costa, ¿cuál? La verde. Siguiente. Comprende una serie de colinas que nacen desde las cordilleras de los Andes orientales y se extiende hasta una gran llanura. Licen, ya puede aceptarme, ya de entré, pero no me vale. Después hace. El oriente, ¿no es cierto? O la sierra. Oriente, ¿verdad? Tercera pregunta. Escoja la región correcta. Es de origen volcánico y está ubicado en uno de los puntos más calientes del planeta. Facilito. Galápagos. ¿Quién sabe? Galápagos dicen. Gracias, señor Sotomayor, de nuevo. Ya, perfecto. La disminución de la capa de ozono se debe a... Listo, chicos, a los CFCs, ¿no es cierto? Ya, chicos. Y la última, ¿verdadero o falso? Si la temperatura de la Tierra se eleva, las zonas polares se derriten. ¿Esto lleva a que el nivel de los océanos aumente? ¿Verdadero o falso? ¿Cuál es ese que está con música? Listo, chicos. Jean-Pierre, segundo. Muy bien, chicos. Ya estamos.
Muchas gracias, chicos. ¿Alguna duda? Ah, ya les voy a habilitar. Sí, porque el señor Sotomayor estaba muy amable. Les voy a habilitar. Hasta eso, profe Gonzalito, ¿alguna comentario? Chicos, ya pueden activar sus audios. Ya cerramos el cajón. Sí, ya cierran nomás. Muchas gracias. Bien, chicos, les agradezco mucho. Si no hay preguntas, estamos viéndonos pronto. Cumplan con sus tareas, cumplan con las disposiciones de su casa. Repasen para venir a clases, por favor, ¿sí? Eso nos ayuda mucho, porque algunos por eso no responden a las preguntas que hizo el ingeniero. Y apagan las cámaras, ¿sí? Hay que repasar, hay que repasar. Listo, chicos, por favor, hagan los deberes y estén atentos a las disposiciones. Les mando un abrazo y cuídense mucho. Muchas gracias, profe Gonzalito. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Subiendo. Nos vemos, dicen.